Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Continuando con los contenidos que habíamos visto hasta la semana pasada, que eran las arterias, las venas y los linfáticos de las paredes del tórax, hoy día vamos a continuar con la integración de los nervios que están dispuestos tanto en el sector de las paredes como en la parte profunda del tórax. La clase de hoy entonces tiene que ver con la inervación de la pared torácica. Desde el punto de vista general, los nervios torácicos están asociados a los segmentos medulares de T1 hasta T12, recordando que T1 también se integra a la parte baja del plexo braquial. Son 12 pares de nervios que se denominan nervios torácicos, desde el número 1 entonces hasta el número 12. Cada uno de ellos tiene un territorio de control motor y de control sensitivo. Los nervios torácicos correspondientes desde el 1 hasta el número 6 controlan las paredes del tórax, mientras que los nervios que están dispuestos en general de los sectores de la parte número 7 hasta el nervio subcostal o el número 12 controlan no solamente el tórax, sino que también el abdomen. Como todos los nervios que hemos visto hasta el momento, los nervios cervicales, correspondientes a sus ramos dorsales, a sus ramos ventrales, los nervios torácicos también se dividen a poco de salir por el foramen intervertebral. Se comienzan a dividir, cada uno de ellos tiene un nervio que se devuelve a los elementos de la columna vertebral y hacia las meninges, es un nervio sensitivo que se denomina nervio recurrente meningio. No solamente eso, sino que también tiene conexiones con ganglios simpáticos laterovertebrales a través de ramos comunicantes blancos o presinápticos y ramos comunicantes grises o postsinápticos. También estos nervios torácicos tienen una rama de división dorsal que se va hacia la parte posterior del tórax, hacia el dorso del tórax, y es una rama mixta, o sea que está dispuesta para la piel del tórax posterior, pero también está dispuesta para los músculos, dispuesta en ese sector. Tanto los superficiales, por ejemplo, el trapecio medio, trapecio inferior, latísimo del dorso, los músculos del plano intermedio, el serrato menor posterior, superior, el serrato menor posterior, inferior, como también para los músculos de los canales vertebrales, tanto los músculos que se denominan erectores de la columna vertebral, el longuísimo, el iliocostal y el espinoso, como para los más profundos y cortos, que pertenecen a la familia de los transversos espinosos y que se denominan semiespinosos, multífidos y rotadores, cortos y largos. A toda esa musculatura le da control motor este ramo dorsal de cada nervio torácico. Pero también cada uno de estos nervios torácicos tiene una rama de división ventral que es de mayor grosor, que es de mayor longitud y que va avanzando en el espacio intercostal. Esa rama de división anterior no tiene ninguna posibilidad de poder formar plexos porque las costillas se lo impiden, están dispuestos en el espacio intercostal y estos nervios que corresponden a la rama de división anterior de los nervios torácicos se denominan nervios intercostales. También son motores y sensitivos para los elementos que están dispuestos en el tórax lateral, en el tórax anterior, y ya lo habíamos dicho, desde el número correspondiente al 7 hasta el número 12,
no solamente forman parte de la inervación del tórax, sino que también forma parte de la inervación del abdomen, sensitivos y motores, porque las costillas hacia la parte anterior se acaban, porque en la parte anterior nosotros tenemos la presentación de 8 costillas, 7 verdaderas y la número 8 que se va agregando a la número 7. En el tórax lateral tengo la posibilidad de examinar 10 costillas, y una vez que se acaban las costillas, la 11 y la 12 están solamente en el tórax posterior. Estos nervios intercostales del 7 al 12 tienen que seguir avanzando y lo hacen hacia la pared abdominal lateral y anterior para controlar músculos y para controlar la piel. Fundamentalmente los 3/4 superiores de la pared abdominal anterior. Y aquí tenemos entonces un esquema. Esta es la médula espinal, su raíz ventral, que es 100% motora, su raíz dorsal, que es 100% sensitiva. Cuando se enfrentan al foramen intervertebral, la raíz ventral y la raíz dorsal se juntan y forman un nervio espinal. Este nervio espinal tiene ramos comunicantes con el ganglio laterovertebral, aquí aparece uno, pero deberán ser dos. Ramo comunicante blanco siempre más lateral, presináptico. Ramo comunicante gris, siempre más medial, postsináptico. Después aparece un nervio pequeño, delgado, 100% sensitivo, que se va hacia los elementos de la columna vertebral, disco intervertebral, cápsulas articulares, ligamentos. Pero además inerva la sensibilidad de las meninges, y a eso debe su nombre. Este nervio se denomina recurrente meningio. Y como todos los nervios, ya lo habíamos dicho, tiene un ramo de división dorsal que es mixto, motor y sensitivo. Tiene una rama medial de división que se va hacia la piel del dorso, que se va hacia los elementos musculares, dispuestos también a nivel del dorso, y tiene una rama lateral, que también está dispuesta para la piel y para los músculos que están dispuestos en la parte posterior, pero ligeramente más lateral. Y tiene un ramo de división ventral que es de mayor calibre, que tiene un mayor recorrido y que corresponde entonces al nervio intercostal. Al igual que su rama de división posterior, el nervio intercostal también tiene componentes mixtos, motores y sensitivos. Estamos observando una imagen por la parte posterior en donde apreciamos los ramos dorsales de los nervios torácicos. Como ya lo habíamos dicho, tiene una rama de división medial, motor y sensitiva, y una rama de división ligeramente más lateral, también motora y sensitiva. Para los músculos del plano superficial, trapecio, latísimo del dorso; para los músculos de planos intermedios; para músculos del plano profundo. Las ramas de división dorsal son nervios mixtos, motores y sensitivos. Como una referencia desde el punto de vista general, aquí tenemos la relación con la médula espinal, 12 nervios torácicos, alcanzamos a apreciar la rama de división anterior que va en los espacios intercostales. Estos son los nervios intercostales. Para examinar a un paciente no es necesario contar cada uno de los elementos vertebrales ni cada uno de los nervios, porque está dispuesto, recordemos, en un plano profundo, en el canal subcostal y en el borde superior de la costilla infrayacente. Entonces tenemos algunos elementos de referencia, como por ejemplo, que la espina de la escápula se inicia a la altura del proceso correspondiente al espinoso de la torácica número 3. Eso es importante. No tenemos que andar contando vértebras, sino que esto es fácilmente asequible, palpable, no tiene elementos musculares que la cubran, de tal manera que si palpamos el origen de la espina de la escápula, estamos a nivel de lo que corresponde a la proyección del nervio intercostal número 3. El ángulo inferior de la escápula está a nivel de lo que corresponde al proceso espinoso de la vértebra torácica número 7, de tal manera que en ese punto también vamos a encontrar el nervio intercostal número 7. Si seguimos examinando, nos vamos a encontrar con el reborde costal posterior, correspondiente al margen caudal de la costilla número 12, y inmediatamente entonces por debajo de ella tenemos al nervio intercostal número 12. Esas son las referencias desde el punto de vista clínico cuando ustedes accedan a un paciente.
Tenemos aislado lo que corresponde al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Este es el ramo de división dorsal con su rama medial, con su rama dorsal, mixtos para piel y músculos del dorso. Y este es el ramo de división ventral que forma el nervio intercostal. Aquí tenemos la relación de los ganglios laterovertebrales a nivel del tórax con su tronco simpático torácico y las conexiones existentes entre el nervio intercostal y los elementos ganglionares a través de su ramo comunicante blanco y de su ramo comunicante gris. El nervio intercostal sigue el mismo trayecto de los elementos vasculares del paquete intercostal. Está dispuesto en el canal subcostal, en donde recordemos que va acompañado de la arteria y va acompañado de la vena, protegido por ese canal, y aproximadamente por detrás de la línea axilar media, por detrás de la línea axilar media. La línea axilar media es muy importante porque comienza con la presentación del músculo intercostal interno. Siempre por detrás de ella hay una rama que desde la parte profunda del nervio intercostal perfora hacia la parte superficial y este es el nervio denominado rama cutánea lateral, que tiene una división anterior y que tiene una división posterior que va al encuentro de la rama lateral de la rama dorsal de un nervio torácico, rama cutánea lateral. Después, en el sector que corresponde al espacio intercostal, también localizado a nivel del sector inmediatamente por detrás de la línea medioaxilar, aquí no se ve, pero el nervio intercostal también da un nervio colateral que acompañando a la vena, a la arteria, esta vez ocupa el borde superior de la costilla infrayacente. Y el nervio sigue adelante en el espacio intercostal. Y cuando llega a una zona que es la región paraesternal, lateral a los bordes del esternón, el nervio intercostal da una rama desde la parte profunda hacia la parte superficial que se denomina la rama cutánea anterior, con una división ventral que se va hacia la región esternal y con una rama de división lateral que se va hacia la región lateral a la paraesternal. Los ramos cutáneos laterales, el ramo cutáneo anterior, son fundamentalmente ramos sensitivos. Y así es como se va completando entonces la inervación del tórax. Aquí tenemos el nervio intercostal en su recorrido a través de los músculos intercostales, primero en la parte posterior, como lo hace el paquete vascular, entre el músculo intercostal externo y el músculo intercostal íntimo. Después, cuando se incorpora el músculo intercostal interno, lo hace entre el intercostal interno y el intercostal íntimo. Este nervio intercostal, por detrás de la línea medioaxilar, emite una rama que va hacia el borde inferior, borde superior de la costilla infrayacente, y este es el nervio colateral. De la misma manera como lo hace la vena, de la misma manera como lo hace la arteria. Esta es la posición que desde la parte más profunda emite una rama que se denomina la rama o el nervio cutáneo lateral. Esta es la posición en la cual el nervio, a nivel de la línea paraesternal, desde la parte profunda, se divide hacia la parte superficial como un ramo cutáneo anterior, que se va una rama medial hacia la posición del esternón, mientras que la otra rama se va hacia la posición que es lateral a la región paraesternal. Y se anastomozan entonces con el nervio intercostal y con el nervio colateral. Esto desde arriba, la misma explicación. Esta es la raíz dorsal, que se reconoce porque tiene el ganglio de la raíz dorsal, primeras neuronas sensitivas desde el cuello hasta los pies, y una raíz ventral que es 100% motora. Al enfrentar el foramen intervertebral se fusionan y forman el nervio torácico, con una rama de división dorsal, motora y sensitiva, con los ramos comunicantes blancos y grises, con ganglios laterovertebrales. Después vamos a ver que también existen ganglios prevertebrales,
y la rama de división anterior del nervio torácico que se denomina nervio intercostal. Por detrás de la línea axilar media está la rama o el nervio cutáneo lateral, que se divide en ramos dorsales, en ramos ventrales y sigue avanzando el nervio, hasta que en la región paraesternal está el nervio cutáneo anterior, que también tiene una rama medial y una rama lateral. Cada uno de estos nervios, entonces, tiene componentes mixtos, motores y sensitivos, excepto el nervio recurrente meningio, que aquí no lo podemos observar. La relación que tiene con el tronco simpático torácico y con los ganglios simpáticos torácicos, ramo comunicante blanco, siempre más lateral, ramo comunicante gris, siempre más medial. El recorrido del nervio intercostal, la rama cutánea lateral, sigue el nervio intercostal y aquí da la rama cutánea anterior. Ya lo sabemos porque lo describimos en los sectores de los elementos vasculares del tórax, que el paquete vascular correspondiente a la arteria, a la vena y al nervio intercostal como tal, como elementos principales, están protegidos por el canal subcostal o simplemente canal costal y tienen una presentación que de arriba hacia abajo, primero está la vena, en una posición intermedia está la arteria y en la parte inferior está el nervio intercostal. Mientras que en la posición de los elementos colaterales, tanto del nervio, de la arteria como de la vena, cambian de posición. En la parte superior, del borde superior de la costilla infrayacente, va el nervio colateral, en una posición intermedia sigue presentándose la arteria, mientras que la vena está dispuesta en la parte más caudal. De tal manera que para hacer la punción, la toracocentesis, para poder extraer líquido, para poder extraer pus, para poder extraer algún aumento del exudado del líquido pleural o de aire que está en el espacio pleural, es necesario entonces realizar una punción en un punto intermedio del espacio intercostal. Y en ese caso solamente van a estar atravesando elementos que corresponden a músculos o a tejidos cutáneos o a elementos correspondientes a la pleura. Intercostal externo, el intercostal interno, el paquete vascular está entre el intercostal interno y el músculo intercostal íntimo. Esa es la forma correcta de hacer una punción a nivel de los espacios intercostales. Aquí tenemos en una vista lateral los nervios intercostales, que ya lo habíamos dicho, desde el número 1 hasta el número 6, tienen un recorrido en el espacio intercostal. Sin embargo, los nervios intercostales del 7 hasta el número 12, en el tórax lateral, podemos examinar solamente 10 costillas porque la 11 y la 12 no tienen proyecciones hacia el tórax lateral y anterior, son demasiado cortas. Y además, en el tórax anterior, la costilla número 8 es la más baja en términos de presentación que se agrega al cartílago de la costilla número 7. De tal manera que en el tórax anterior solamente podemos examinar 8 costillas. Sin embargo, las costillas con sus nervios en el tórax lateral y en el tórax anterior siguen avanzando y lo hacen a nivel de la pared abdominal, tanto en la parte lateral como en la parte anterior. Entonces lo que estamos observando aquí, en este sector, corresponde a los nervios intercostales, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, que controlan las paredes del tórax, pero además controlan la pared abdominal, lateral y anterior. Si lo observamos por el frente, aquí tenemos la relación de nervios intercostales desde el número 1 hasta el número 6. Desde el 7 hasta el número 12, no solamente logran controlar los espacios intercostales correspondientes, sino que en la parte más anterior siguen avanzando prácticamente de manera horizontal hacia la pared abdominal. Y estos nervios intercostales, desde el 7 hasta el número 12, se denominan también habitualmente nervios tóraco-abdominales, por el hecho de controlar ambos sectores.
La parte abdominal, 3/4 superiores del abdomen, porque el cuarto inferior le corresponde a los nervios lumbares. Desde el punto de vista general, hay una relación que establece el ombligo, esta es la región umbilical o del mesogastrio. El nervio intercostal número 10 se dirige en una franja, tanto en lo motor como en lo sensitivo, dispuesto a nivel de la región umbilical. Ese es un buen elemento de referencia, nervio intercostal número 10. La región umbilical y en la parte lateral lo que corresponde al espacio intercostal número 10. De ese modo, entonces, los nervios intercostales número 7, número 8 y número 9 están en la parte alta de la región umbilical. Y estas regiones, desde el punto de vista topográfico superficial, se le denominan la región del epigastrio, tanto en lo motor como en lo sensitivo. Mientras que el nervio intercostal número 11 y número 12 están por debajo de la región umbilical o del mesogastrio, y a estos nervios se les menciona como responsables de la región del hipogastrio, que es la zona que está dispuesta por debajo de la región umbilical. Recordemos también que los nervios intercostales número 1 y número 2 tienen conexiones con el fascículo medial del plexo braquial a través de los nervios intercostobraquiales, componentes sensitivos. La relación de los nervios intercostales, desde el número 7 hasta el número 12, la región umbilical está controlada por el nervio intercostal número 10, que en el tórax lateral es el espacio intercostal número 10, pero después se acaban las costillas y sigue el recorrido de una franja horizontalizada a nivel de la región umbilical. Este nervio intercostal número 10 también es denominado nervio umbilical. De tal manera que si este es el 10, este es el 9, este es el 8 y este es el 7, que está en la región del epigastrio. El nervio intercostal número 11 y número 12 están por debajo del ombligo y son los nervios correspondientes a la región del hipogastrio, tanto en lo motor como en lo sensitivo, para músculos anterolaterales del abdomen, para músculos anteriores y para los elementos cutáneos que los cubren. Los dermatomas, que son territorios sensitivos correspondientes a una raíz dorsal, son bastante ordenados. Están dispuestos en una franja, superpuestos de arriba hasta abajo. Si lo examináramos a nivel de la parte posterior, hacen el recorrido del espacio intercostal, desde el 1 hasta el 12, o subcostal. En la parte anterior tenemos la relación del ombligo para indicarnos el recorrido de una franja horizontal para lo que corresponde al nervio intercostal número 10, con su raíz dorsal correspondiente al control sensitivo, mientras que el resto está en la región del epigastrio y los otros están en la región del tórax, tanto en la infraclavicular como en la región mamaria, como en la región subcostal. El número 11 y el número 12 en la región del hipogastrio. Esos son los dermatomas correspondientes a los nervios torácicos, territorios controlados por una raíz dorsal, que se sobreponen a los territorios sensitivos de los nervios intercostales. Pero como los dermatomas son territorios controlados por una raíz dorsal, no solamente es lo anterolateral, sino que también corresponden a los territorios de los ramos dorsales. Es un territorio en franja, superpuesto de arriba hacia abajo, dispuesto de manera muy ordenada. También tenemos que hablar del sistema simpático, del sistema autónomo, que está dispuesto con una serie de ganglios hacia los lados de la columna torácica. Pueden haber 11 o pueden haber 12 ganglios. Y fundamentalmente los 5 primeros ganglios torácicos fundamentalmente están para controlar vísceras del tórax, esófago, tráquea, bronquio, los elementos correspondientes a las paredes de la parte media del tórax, que es el mediastino, y los 7 últimos ganglios simpáticos torácicos, o los 6, eso va a depender
de si se fusiona el primer torácico con el último cervical, ahí está la variante anatómica, que pueden ser 11 o que pueden ser 12, originan unos nervios que están destinados a vísceras fundamentalmente dispuestas en la parte media y alta del abdomen. Como nosotros no conocemos abdomen, los vamos a mencionar en general porque tenemos que hacer la relación de enlace, la correlación entre anatomía del tórax y anatomía del abdomen, por lo importante que son, pero en abdomen vamos a hablar de una manera más específica de la relación de elementos viscerales que ellos controlan. Pero los 7 últimos ganglios fundamentalmente están dispuestos para el control de vísceras de la parte media y alta del abdomen. Y forman unos nervios, que son los que estamos viendo aquí, a partir de los ganglios. Son 3 nervios que se denominan nervios esplácnicos. Esplácnico significa vísceras. Estos 3 nervios esplácnicos, el de la posición más superior se denomina el nervio esplácnico mayor. Después, inmediatamente hacia la parte baja, viene un nervio esplácnico menor y eventualmente puede haber un nervio esplácnico que se denomina inferior. Esta es la presentación de la conexión que tiene un nervio torácico a través del nervio intercostal con un ganglio y con el tronco simpático torácico, el ramo comunicante blanco, el ramo comunicante gris. Esas relaciones de ramos comunicantes blancos y grises es para establecer la relación funcional entre el ganglio laterovertebral y las fibras que se tienen que dirigir hacia la parte periférica, para constituir el control de la musculatura lisa, de las arterias, de las venas, de los linfáticos, de las glándulas sudoríparas, de las glándulas sebáceas y del músculo erector del pelo. No solamente es para el control visceral, sino que también para elementos viscerales que están dispuestos a nivel de la parte periférica. Sabemos que los ganglios laterovertebrales forman una cadena hacia los lados de la columna vertebral y en donde hay 3 ganglios simpáticos cervicales, fusiforme, medio e inferior. Hay 11 o 12 ganglios laterovertebrales torácicos, hay 4 o 5 ganglios simpáticos lumbares, hay 4 o 5 ganglios simpáticos sacro y hay un ganglio coccígeo. No hay pares, sino que se encuentra uno solo. Se han fusionado los que originalmente eran 2 y se encuentran por delante del cuerpo del coxis. Tenemos la presentación de los ganglios laterovertebrales, la conexión que tienen con los nervios intercostales, ramos comunicantes blancos, ramos comunicantes grises, las conexiones verticalizadas que tienen cada uno de ellos a través del tronco simpático torácico, y tenemos que hacia medial de estos ganglios simpáticos torácicos nos aparecen nervios que van hacia la parte caudal y perforando lo que corresponde a el yato aórtico junto con la arteria aorta abdominal a través del ligamento arcuado medio, llegan hasta el sector de la cavidad abdominal. El primer nervio, que es este que está acá, el más medial de todos ellos, se denomina nervio esplácnico mayor. Desde el ganglio simpático número 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 van a formar entonces este nervio esplácnico mayor. Después vamos a saber para qué sirve. Después hay un nervio que está a caudal de él que se denomina nervio esplácnico menor. Este se forma por fibras provenientes de los ganglios del número 9 al número 10, o bien puede ser del número 10 hasta el número 11. Este es el nervio esplácnico menor, viene en una posición intermedia. Y después, desde el ganglio simpático torácico número 12, nace un nervio que se denomina nervio esplácnico inferior, que es el más lateral de todo, y que va dirigido también hacia órganos de la cavidad abdominal. El nervio esplácnico mayor, el nervio esplácnico menor y el nervio esplácnico inferior.
lo que hacen es acompañar a la arteria aorta torácica o aorta descendente, de tal manera que los tres elementos pasan a través del ligamento arcuado medio y conectan lo que corresponde al sector torácico con la cavidad abdominal. El nervio esplácnico mayor, cuando perfora y pasa a través del ligamento arcuado medio y llega a la parte abdominal, llega a conectarse con un par de ganglios que están asociados a un elemento vascular arterial que se denomina el tronco celíaco. Y a cada lado de este tronco celíaco hay dos ganglios que se denominan ganglios celíacos. Vamos a ver después que la inervación de este nervio esplácnico mayor está dispuesto para el control de estructuras que están en la parte alta de la cavidad abdominal. Entonces yo les pregunto a ustedes, de lo que conocen hasta el momento, si ustedes se pasan la mano por la parte alta de la cavidad abdominal, ¿qué vísceras, incluso les pido que mencionen vísceras sin orden, pero qué vísceras encuentran a nivel de la parte alta de la cavidad abdominal? Pregunta. ¿Con qué vísceras creen ustedes que se van a encontrar en la parte alta de la cavidad abdominal? ¿Con el hígado? Con el hígado, perfecto, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién está al lado del hígado? En la misma línea. ¿El estómago? El estómago, muy bien. ¿Quién más? Por ejemplo, el hígado, ¿con qué elemento anatómico se relaciona? Que es un reservorio de bilis. La vesícula biliar. Con la vesícula biliar. Inmediatamente por detrás del estómago hay una glándula endocrina y exocrina que sirve para degradar los hidratos de carbono a través de su función exocrina, pero también sirve para producir insulina y glucagón desde el punto de vista endocrino. ¿Cómo se llama esa glándula? Páncreas. Páncreas. El páncreas está inmediatamente dorsal al estómago. Y en el sector del lado izquierdo hay una estructura que se describe desde el punto de vista digestivo, pero tiene una estrecha relación con el sistema vascular. Y ese elemento produce una gran cantidad de glóbulos blancos, de hecho se denomina el órgano esplénico, y además destruye glóbulos rojos. ¿Cómo se llama el elemento que fabrica una gran cantidad de glóbulos blancos y que está en la parte alta y hacia la izquierda de la cavidad abdominal? ¿El vaso? El Vaso. Todas las vísceras que ustedes han mencionado, hígado, vesícula, estómago, páncreas, vaso, son controlados por este ganglio celíaco, desde el punto de vista simpático, a través del nervio esplácnico mayor. Ahí llegan y ahí se distribuyen para cada uno de esos elementos viscerales. Esto tiene una explicación desde el punto de vista embriológico. Ahora, embriología la tienen el próximo año y ahí van a poder entender que desde el punto de vista embriológico existe una gran cavidad dispuesta desde el tórax y que llega a la pelvis. Y que en la medida que el embrión se va desarrollando, se van formando una serie de tabiques internos que van sectorizando lo que corresponde a cada uno de estos compartimentos. Pero la explicación embriológica es que estos elementos en su origen tenían una relación común y estrecha. No importa que después comiencen a migrar, que comiencen a ser tabicados, pero conservan una relación. El corazón, por ejemplo, embriológicamente nace a partir de un esbozo dispuesto en la región cervical, en el embrión. Pero después el corazón tiene un proceso de migración hacia la parte caudal y queda en el compartimento del tórax. Pero lo que explica que tiene un origen a nivel de un esbozo cervical es la relación que tiene con los nervios que nacen a partir del cuello. Los nervios cardíacos superiores, los nervios cardíacos medios, el nervio cardíaco inferior. El diafragma también nace en una posición alta, pero después tiene un proceso de migración hacia la parte baja del tórax y lo separa del abdomen y arrastra el nervio frénico.
Entonces, la explicación para todo esto corresponde a la asignatura de embriología. El nervio esplácnico menor, que ya sabemos que viene de los ganglios simpáticos del 9 al 10 o del 10 al 11, puede haber una variante, se relaciona con unos ganglios que están en un par de arterias que se dirigen hacia los riñones. Y estos ganglios se denominan aórtico-renales, lo que nos indica su posición. Las arterias renales, que nacen de la aorta abdominal, tienen un par de ganglios dispuestos en su trayecto que se denominan ganglios aórtico-renales. Y como su nombre lo dice, estos ganglios aórtico-renales lo que hacen es darle inervación simpática a lo que corresponde a la glándula suprarrenal, si la tenemos en la misma posición, y al riñón y a las vías urinarias superiores. Después el nervio esplácnico inferior, que nace del ganglio simpático torácico número 12, también se relaciona, pero esta vez con una malla de tejido nervioso entre la aorta abdominal y la arteria renal, que se denomina el plexo renal. Y eso fundamentalmente va a estar dispuesto para el control de elementos que están asociados o al intestino delgado o al intestino grueso. No vamos a mencionar los detalles, simplemente lo general, intestino delgado e intestino grueso, que están en la parte media y baja de la cavidad abdominal. Aquí tenemos el diafragma, el centro tendinoso del diafragma, con su hoja anterior, sus hojas laterales, derecha e izquierda, los hiatos correspondientes al paso de algunos elementos, el hiato cavo a la altura de T8, el hiato esofágico a la altura de T10 y el hiato aórtico a la altura de T12. Los ligamentos que conforman estos espacios están determinados por la fusión del pilar derecho y del pilar izquierdo, que es el ligamento arcuado medio. Después de cada uno de los pilares, derecho e izquierdo, hasta el proceso transverso de la vértebra lumbar, sale un ligamento que se denomina ligamento arcuado medial, para el paso de un músculo de la pared abdominal, que es el músculo psoas, y después desde el transverso hasta la costilla 12, otro elemento fibroso que se denomina el ligamento arcuado lateral, para un músculo también de la pared abdominal posterior, que es el cuadrado lumbar. Lo importante de esto, y por qué está esta imagen, es que el hiato aórtico no solamente permite el paso de la aorta torácica o aorta descendente para transformarse en aorta abdominal, sino que también permite el paso de los nervios esplácnicos mayor, menor e inferior. Esto que estamos viendo aquí corresponde al tronco simpático lumbar con los correspondientes ganglios simpáticos lumbares. El elemento vascular que estamos observando aquí corresponden a derivados de la aorta abdominal. En el esquema, ganglio fusiforme, cervical medio, cervical inferior, ganglios laterovertebrales simpáticos a nivel torácico, de T1 hasta T12. Las primeras neuronas están en el asta lateral. Las segundas neuronas para los nervios esplácnicos torácicos, mayor, menor y el inferior, están determinados por neuronas que están dispuestas en estos ganglios prevertebrales. Los ganglios celíacos, para las estructuras que ustedes mencionaron, en la parte alta de la cavidad abdominal, el ganglio aórtico renal, para lo que corresponde a los riñones y parte de las vías urinarias superiores, y lo que corresponde entonces al nervio esplácnico inferior, que también está asociado a el control de parte del intestino grueso y también del intestino delgado. El resto de las vísceras que está dispuesto en la pelvis la vamos a estudiar en pelvis porque están determinados por el control de los nervios denominados esplácnicos lumbares, que desde la parte abdominal tienen que descender hasta la parte pélvica. Y el control parasimpático, ustedes ya lo saben. El nervio vago es el responsable de controlar todas las vísceras desde la cabeza hasta la parte media y alta del abdomen.
¿Quién controla parasimpáticamente las vísceras dispuestas a nivel de la pelvis? El parasimpático sacro, que está dispuesto a nivel de los segmentos S3, S2, S3 y S4, que tiene segundas neuronas dispuestas en el espesor de la musculatura de las vísceras pélvicas. En esta presentación estamos viendo nervios que van acompañando algunos elementos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, el nervio vago tiene una estrecha relación con la aorta torácica o aorta descendente. Al principio está dispuesto en la parte lateral derecha y en la parte lateral izquierda. En la parte media del tórax hacia la parte baja van cambiando de posición. El nervio vago del lado izquierdo se va hacia la posición anterior, transformándose en un tronco vagal anterior, y el vago del lado derecho se va hacia la parte posterior, transformándose en un tronco vagal posterior. En la parte media y alta, uno es derecho, el otro es izquierdo, después se conforman los troncos vagales anterior por el vago izquierdo y el tronco vagal posterior por el nervio vago del lado derecho. El nervio frénico, que venía del sector cervical, el ramo ventral de C4, desciende desde el cuello, se va ubicando lateral al saco pericárdico, que es parte de la envoltura fibrosa que protege al corazón, que aquí no está presente, pero siempre es más lateral que el nervio vago y sigue los contornos de la silueta cardíaca y llega hasta la posición del centro tendinoso del diafragma o centro frénico, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. En esta otra presentación estamos viendo de color naranja el tronco simpático torácico, los ganglios simpáticos torácicos y cómo se van formando algunos de los nervios esplácnicos. Este es el nervio esplácnico mayor por la posición. Y estamos viendo, además de un color más claro, el nervio vago del lado izquierdo, el nervio vago del lado derecho, que van formando plexos a nivel de las estructuras viscerales dispuestas en el interior del tórax. Van formando plexos aórticos, plexos pulmonares, plexos a nivel bronquial, plexos a nivel esofágico. Unos controlan lo que tiene que ver con la función parasimpática y otros tienen que ver con el control desde el punto de vista simpático. Esto es el nervio frénico, siempre lateral al saco pericárdico, mientras que el nervio vago siempre va en una posición medial y más posterior al nervio frénico y asociado a las estructuras de tipo visceral. Este es el nervio frénico. Y el nervio vago aquí no lo alcanzamos a apreciar porque va en un sector más profundo. En una vista lateral, a través de un corte sagital, una vista por el lado derecho, una vista por el lado izquierdo. Esta es la cúpula diafragmática derecha, siempre más alta, la cúpula diafragmática izquierda siempre más baja. Más alta por la posición de empuje del hígado que hace hacia la posición cefálica. Este es el saco pericárdico. Aquí no vemos el corazón, estamos viendo el saco pericárdico. Visto por la derecha, visto por la izquierda. Estamos viendo el tronco simpático torácico, los ganglios simpáticos torácicos, uno de los nervios que es el nervio esplácnico mayor, los nervios intercostales, los ramos comunicantes blancos y grises. Y algunos elementos vasculares que van acompañando a algunos de estos nervios. Por ejemplo, esta es la vena ácido, que termina drenando en la vena cava superior a través de un arco que se denomina el arco de la vena ácido. En el lado izquierdo tenemos el arco aórtico, la aorta torácica o descendente, y los mismos elementos pero por el lado izquierdo, el tronco simpático torácico, los ganglios simpáticos torácicos, el nervio esplácnico mayor, el elemento nervioso que va acompañando a la parte profunda de los vasos del corazón y de las vísceras de la parte profunda del tórax, es el nervio vago.
El que va acompañando lateralmente al saco pericárdico es el nervio frénico. Este es el nervio frénico del lado derecho, este es el nervio frénico del lado izquierdo, que va acompañado de los vasos pericardiofrénicos. Que si es una arteria, deriva de la arteria torácica interna, que si es una vena pericardiofrénica, tiene que drenar hacia la vena torácica interna. A veces ocurren infecciones de tipo viral, por un virus que es el herpes zóster, que tiene predilección por meterse dentro del tejido nervioso, fundamentalmente la vaina de mielina del nervio, que facilita la conducción nerviosa y produce un gran dolor, una gran irritación con vesículas que erupcionan a nivel de tipo cutáneo. Y que especialmente un herpes zóster que está dispuesto a nivel de los nervios torácicos sigue el recorrido del dermatoma correspondiente a cada uno de estos sectores, al recorrido sensitivo del nervio intercostal o al recorrido sensitivo del ramo dorsal del nervio torácico. Es muy doloroso, las personas cuando lo sufren ni siquiera aceptan el contacto con la ropa, una polera, un sostén, por el roce que produce en estas vesículas que fundamentalmente entonces afectan a los nervios de tipo sensitivo. Preguntas sobre nervios del tórax. Si no hay preguntas, avanzamos entonces hacia otro concepto que también tiene que ver con tórax y está asociado a los compartimentos topográficos profundos del tórax. Cuando ustedes vieron la anatomía topográfica superficial del tórax, ustedes tenían diferentes zonas. La región esternal para el contorno del hueso del mismo nombre, la región costal anterior, la región costal posterior, lo que correspondía a la región infraclavicular, lo que correspondía a la región mamaria, lo que corresponde a la región que está subyacente a la mamaria, que es la submamaria. Esas son regiones que corresponden a la topografía superficial del tórax. Pero desde el punto de vista de la topografía profunda, también hay una organización. Y el tórax, como compartimento profundo, tiene dos zonas profundas que son laterales dentro del tórax, que corresponden a los compartimentos pleuropulmonares, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y que están destinadas a la contención de aquel órgano del aparato respiratorio en donde se produce el proceso de intercambio, el proceso de hematosis, entre gases provenientes del medio externo, oxígeno, y gases provenientes del medio interno, el CO2. No solamente están los pulmones, sino que también están protegidos por una hoja cerosa que los cubre, que facilita el deslizamiento y que se denominan las pleuras. En la topografía profunda del tórax, entonces, están laterales los compartimentos pleuropulmonares, uno derecho y el otro izquierdo, que son distintos en forma, pero eso lo vamos a ver después. Y en la parte media del tórax profundo hay un compartimento que se denomina mediastino. Pero en este mediastino, que es un compartimento entre los compartimentos pleuropulmonares, hay distintos elementos que tienen importancia desde el punto de vista anatómico, que tienen importancia desde el punto de vista quirúrgico, que tienen importancia desde el punto de vista clínico. Entonces, por eso hay que suborganizarlo. Lo que está pintado de color verde, entonces, corresponde al compartimento que se denomina el mediastino. Los que están dispuestos hacia la parte lateral, en un color entre azul y morado, son los compartimentos pleuropulmonares. Contienen a los pulmones y contienen también a la pleura. Y el mediastino, si lo vemos en una vista sagital, está organizado en un sector que se denomina mediastino superior y en otro sector más amplio que se denomina el mediastino inferior. El mediastino superior se extiende aproximadamente desde el cuerpo de la vértebra torácica número 1
hasta el plato inferior del cuerpo de la vértebra torácica número 4. Este es el mediastino superior. Y en este mediastino superior, mayoritariamente, nos vamos a encontrar con los grandes elementos vasculares que entran o que salen del corazón. El arco aórtico, los troncos venosos bracocefálicos, derecho e izquierdo, más algunos otros elementos que corresponden al aparato respiratorio. Mediastino superior. El mediastino inferior, como es más amplio y tiene distintas estructuras, también hay que suborganizarlo. Y quien es el elemento fundamental para organizarlo es la posición que tiene el corazón con los elementos que lo cubren. Entonces, el corazón envuelto por el saco pericárdico ocupa una gran parte del mediastino, que se le denomina el mediastino medio. Corazón y las envolturas propias del corazón. Pero queda un espacio por delante del corazón que es bastante reducido, pero que en el caso de los niños es muy importante porque también contiene un elemento glandular. Y este espacio que se ubica por detrás de lo que corresponde al cuerpo del esternón se denomina mediastino anterior. Después tenemos el mediastino medio y también tenemos elementos que ocupan la posición inmediatamente por dorsal al saco pericárdico y por delante de los cuerpos de las vértebras torácicas. Y este espacio se denomina el mediastino posterior. Ahí está la aorta torácica, aorta descendente, está el esófago, está la vena ácigo, está la vena hemiácigo, la hemiácigo accesoria, los troncos simpáticos, están todos los elementos que se ubican por detrás del corazón, que incluso logran descender. Porque este mediastino, el posterior, se extiende desde el plato inferior de T4 hasta lo que corresponde al plato inferior de la vértebra torácica número 12. Mediastino entonces superior, entre T1 y el plato inferior de T4, mediastino inferior, desde el plato inferior de T4, y en su parte más baja del mediastino, en su parte posterior, llega hasta el plato inferior de T12. Y este mediastino inferior se organiza en un compartimento pequeño, mediastino anterior, mediastino medio de color naranja y de color verde el mediastino posterior. Visto desde arriba, estos son los compartimentos pleuropulmonares, derecho e izquierdo. Este es el compartimento del mediastino medio, mediastino anterior, mediastino posterior. Para poder proyectar hasta dónde llega el mediastino superior como límite inferior, tenemos la relación de la unión del mango del esternón con lo que corresponde al cuerpo del esternón. El ángulo esternal es un punto de referencia en la parte anterior para indicarnos que hasta ahí llega la parte caudal del mediastino superior. Si el ángulo esternal lo proyectamos en un paciente que lo estamos examinando en la parte posterior, tenemos, entonces ya lo hemos dicho, el plato inferior del cuerpo de la vértebra torácica número 4, entre T4 y T5. Plato inferior de T4, plato superior de T5. Aquí tenemos tres vistas que corresponden al mediastino. Este es el mediastino superior. Esto es lo que corresponde al mediastino medio, que es parte del mediastino inferior, el mediastino anterior, el mediastino posterior. En una vista lateral, mediastino superior, mediastino inferior, organizado en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Obviamente que la localización de estas proyecciones entre T1, T4 o T12 del ángulo esternal en la parte anterior para elementos de localización del mediastino van variando con la posición del paciente. Si una persona se encuentra de pie, si una persona es delgada, si una persona tiene poca estatura o tiene gran estatura, estas referencias
van variando generalmente en un punto. Por eso es que lo que hemos descrito está descrito para una posición normal de descripción del mediastino tanto superior como del mediastino inferior. Esto es lo que hemos explicado. Esto es lo que pasa cuando uno cambia de posición. Las vísceras tienen movimientos, desplazamientos naturales, de tal manera que eso puede ir variando dependiendo del biotipo de la persona, si son más ectomórficos, delgados, de tórax estrecho, si son más del tipo endomórfico, de tórax anchos, de diámetros axiales pequeños, de estatura pequeña, o del tipo mesomórfico, que son los tipos atléticos y que corresponde a la mayor proporción de descripción. Ya lo habíamos dicho, en el mediastino superior fundamentalmente están los grandes elementos vasculares que entran o que salen del corazón, el arco aórtico, la arteria pulmonar como tronco, sus derivaciones en arteria pulmonar derecha e izquierda, los troncos venosos brachiocefálicos, los elementos correspondientes a la tráquea torácica, por lo menos en su porción superior, mediastino superior. Si lo vemos en una vista lateral, el mediastino anterior, en el caso de los niños, contiene a esta glándula endocrina, que es funcional desde que nacen hasta prácticamente los 12 años. Y esa glándula se denomina el timo. Es la responsable de la generación, de la creación de los linfocitos T, linfocitos tímicos, que son precursores en lo que tiene que ver con el sistema de tipo celular de inmunidad corporal. Linfocitos T, linfocitos tímicos. Se ubican en el mediastino anterior. Y además de ubicarse en el mediastino anterior, esta estructura glandular que es el timo, tiene una forma característica, que es una forma aproximadamente piramidal, de base inferior, de vértice superior, que puede ser bilobulada, como esta presentación, que es un dibujo, que puede ser trilobulada o puede tener 4 o más lóbulos. Pero lo que no cambia es su forma característica. Tiene una forma piramidal de base inferior y vértice superior. 2 lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos o más lóbulos, pero siempre está en el mediastino anterior. En el caso de los niños, después de los 12 años, los linfocitos adquieren desarrollo en diferentes grupos de linfonodos o linfonodos aislados que están dispuestos en otras partes del cuerpo y que mayoritariamente van a fabricar los linfocitos B. En el caso de los adultos, después de los 12 años, viene la etapa de la adolescencia y una zona de transición, y en la etapa de los adultos, el timo comienza un proceso de involución y se convierte en un resto adiposo, que desde la posición del mediastino anterior tiene un proceso de migración hacia el mediastino superior. Entonces aquí tenemos un nuevo elemento que acompaña a los grandes elementos vasculares y del aparato respiratorio que están en la parte superior del mediastino medio, del saco pericárdico. El timo, entonces, en los adultos ocupa el mediastino superior. El timo en los niños ocupa el mediastino anterior. Y como es importante el timo en los niños, muchas veces se confunde la sombra que tiene la imagen del timo con alguna alteración de tipo cardíaco o con alguna alteración de tipo pulmonar. Entonces, ustedes no se tienen que confundir. Esta es una imagen radiográfica de tórax, antero-posterior. Esta es la cúpula diafragmática del lado derecho. Esta es la cúpula diafragmática del lado izquierdo. Tiene un gran contenido a nivel del estómago, por eso es que prácticamente se igualan. Si le tomaran una radiografía sin contenido gástrico, esta cúpula se vería en una posición más baja. Este contorno corresponde a la silueta cardíaca. Este contorno también corresponde a la silueta cardíaca. Pero este contorno corresponde a la imagen del timo de un niño pequeño, de menos de 12 años. Yo les diría que este niño tiene aproximadamente entre 5 y 6 años, un gran timo.
que se proyecta sobre lo que corresponde a la silueta cardíaca, que la van a ver cuando estudiemos la proyección topográfica superficial del corazón. Y esta es una radiografía normal, no es patológica. El timo, en el caso de los niños, adquiere grandes dimensiones y a veces se puede confundir con patologías asociadas a los elementos del tórax. El mediastino posterior, que está inmediatamente por detrás del mediastino medio, que es ocupado por el corazón y el saco pericárdico, contiene el esófago torácico, contiene la parte baja de la tráquea, la distribución de los bronquios, derecho e izquierdo, lo que corresponde a la disposición de unos elementos vasculares que están asociados a las cámaras superiores del corazón. Estas son las venas pulmonares del lado derecho, la vena ácigo, el arco de la vena ácigo. El esófago también es parte del mediastino posterior, que siempre va cargado en este mediastino posterior, pero hacia el lado derecho, mientras que la aorta torácica o aorta descendente también forma parte del mediastino posterior, pero lo hace inclinándose más hacia el lado izquierdo. Y como el esófago es parte de lo que corresponde a este mediastino posterior, y ya hemos visto las venas ácigo, hemos visto los nervios esplácnicos, los troncos simpáticos torácicos, los ganglios simpáticos torácicos, vamos a describir al esófago. Como estructura, el esófago, desde la parte más externa hasta la parte más profunda, está compuesto por capas superpuestas. En la parte más externa hay una túnica adventicia, que es una capa de tipo fibroso, que le da protección a esta estructura que es el esófago, que es una estructura tubular de aproximadamente unos 25 centímetros de longitud. Profundo a lo que corresponde a esta túnica adventicia, que lo envuelve desde el punto de vista externo, viene una doble capa de musculatura lisa, y que en la parte más superficial de esta capa de tipo muscular hay fibras dispuestas en un sentido longitudinal, de arriba hacia abajo, que le dan la posibilidad a esta estructura tubular de moverse en el sentido cefálico caudal. Profundo a esta capa de fibras lisas dispuestas en el sentido longitudinal, vienen capas dispuestas en el sentido circular. Y estas capas de tipo circulares le dan la posibilidad a esta estructura de poder tener movimiento en el sentido de la compresión o de la distensión. Dispuesto entre estos dos movimientos, cefalocaudal, de compresión y de descompresión, lo que le permite a este esófago avanzar el bolo alimenticio desde niveles superiores hasta los niveles más inferiores. Después, profundo a la capa de músculos lisos circulares, viene una capa que se denomina la tela submucosa, que fundamentalmente corresponde a una capa de tejido conectivo que tiene una gran cantidad de elementos vasculares, que tiene una gran cantidad de elementos de tipo linfático, terminaciones nerviosas. Y finalmente viene una capa profunda, que es una capa de tipo mucosa, en donde hay una gran cantidad de células mucosas que permiten entonces la humedad constante de esta estructura tubular para poder permitir el paso del bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago, la túnica submucosa. Normalmente es de un color rosado pálido. Esa es la estructura si nosotros hacemos un corte del esófago. Y aquí lo tenemos en toda su extensión. Esto corresponde al constrictor inferior. Hay una zona inicial en donde hay un músculo, el músculo cricofaringeo, que tiene fibras musculares estriadas, pero de aquí hacia abajo, la estructura del esófago está compuesta por musculatura lisa. En la parte más externa, musculatura lisa dispuesta en el sentido longitudinal, movimientos en el sentido cefalocaudal, y profundo, una capa de fibras circulares que comprime y distiende las paredes del esófago.
En una relación estrecha hacia la parte anterior, el esófago tiene tejido conectivo laxo que lo une a la estructura que corresponde al aparato respiratorio, bajo, que es la tráquea, y esta estructura tiene dimensiones que son clínicamente importantes. Ya lo hemos dicho desde el punto de vista general, a pesar de que hay varias descripciones dependiendo del autor, de los estudios que se hayan hecho, pero tiene un promedio de 25 centímetros de longitud y aproximadamente 2 centímetros de diámetro externo. El lumen interno es menor, generalmente 1,5, pero que se puede distender en la medida que va pasando el bolo alimenticio. Sin perjuicio de estas dimensiones, el estómago se puede alargar en el sentido cefalocaudal o puede aumentar o disminuir su diámetro desde el punto de vista transversal, por acción del proceso entonces de la deglución. Presenta 3 estrechamientos que están asociados a estructuras con las cuales ellos se relacionan. El primer estrechamiento está a nivel de la unión cricoesofágica, en donde está el músculo cricofaringio, y en donde el bolo alimenticio, si no fue bien procesado a nivel de la cavidad oral y la faringe, puede quedar atajado en este estrechamiento, en la unión cricoesofágica, donde está el músculo cricofaringio. Después viene un segundo estrechamiento que está dado a la altura de la relación que tiene con el arco aórtico. El arco aórtico se inclina hacia el lado izquierdo y produce un estrechamiento a nivel de este esófago en su segundo estrechamiento. Y después viene un tercer estrechamiento cuando el esófago de tipo torácico es atravesado por el bronquio principal izquierdo. E incluso se describe un estrechamiento dispuesto en la parte más inferior y que es cuando el esófago tiene que atravesar el yato esofágico a la altura de T10. Profesor, Sí, buenos días. buenos días. Le quería consultar por qué a veces se produce reflujo. El esfínter que tiene el esófago al llegar a la posición del estómago, que está dispuesto más o menos en esta posición, es un pseudoesfínter. Es un esfínter, entre comillas, porque tiene una escasa cantidad de fibras musculares lisas dispuestas en esa posición. Fundamentalmente los alimentos desde el esófago llegan al estómago por una cuestión de gravedad, por peso, por presión hidrostática. Y dado que esta musculatura es bastante escasa para el esfínter que corresponde al cardia, ese es el nombre del esfínter, si usted toma líquido, por ejemplo, o usted se alimenta e inmediatamente se pone en una posición invertida, fácilmente el contenido líquido o de los alimentos puede pasar otra vez por una presión hidrostática desde el contenido abdominal hacia el esófago dispuesto a nivel torácico. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el diafragma a la altura del yato esofágico se encuentre distendido, muy abierto. Y eso produce una hernia al yato. Y la hernia al yato, por una abertura mucho más grande que lo habitual a nivel del yato esofágico, permite que el esófago a nivel abdominal se devuelva, pase a la posición del esófago torácico. E incluso en algunos casos arrastrando la parte alta del estómago. Eso produce incomodidad para el funcionamiento cardíaco, produce incomodidad desde el punto de vista respiratorio y además de eso el contenido gástrico pasa habitualmente hacia el sector del esófago. Estas personas, si están en una posición horizontal, durmiendo, descansando, tienen muchas posibilidades que el contenido gástrico pase al esófago. Es bastante desagradable. Hay una serie de tratamientos, pasando por los tratamientos quirúrgicos, que son como última posibilidad de tratamiento,
en que se hace un estrechamiento, una especie de achicamiento del hiato esofágico, reforzando la parte que le corresponde al diafragma y que va alrededor de esta porción en que se transforma de hiato torácico, de esófago torácico a esófago abdominal. Ese es uno. Lo otro es el fortalecimiento del diafragma. En personas obesas que respiran mal, en general el diafragma se va también distendiendo, debilitando. Y otra vez contribuye a que el hiato esofágico se ponga débil. Y fácilmente el contenido estomacal pasa al contenido de tipo esofágico. Entonces hay tratamientos de tipo fortalecimiento del diafragma, reeducación diafragmática, y si eso no da resultado, posiciones en las cuales el paciente tiene que dormir o descansar, semisentado, para evitar por presión hidrostática que los líquidos suban del estómago al esófago. Cambiar el hábito desde el punto de vista alimenticio, no más allá de las 7 u 8 de la noche, para que entre las 7 y las 8 y el paciente se vaya a acostar 11, 12 de la noche, los alimentos hayan sido digeridos y traspasados al intestino. Eso evitaría un factor de reflujo. Y lo otro es alimentarse con alimentos sólidos o semisólidos, evitar los líquidos, que tienen más posibilidades de poder ser regurgitados. Pero es o por debilidad del hiato esofágico o es por debilidad del músculo diafragma. Cuando desde el punto de vista de la posición de los hábitos alimenticios esto ya no da resultado, la última etapa de las hernias al hiato de tipo esofágico son las correcciones desde el punto de vista quirúrgico, hacer un cerclaje, que es una especie de hilvanado grueso de lo que está alrededor del hiato, y después se hace una tensión para poder disminuir lo que va periféricamente al hiato esofágico. Esas son las explicaciones de la debilidad que produce el reflujo en personas que presentan este problema. También es importante, porque ustedes lo van a hacer, hay pacientes que a veces requieren de instalación de sondas que pueden ser bucogástricas, si no es posible esto, porque ya está ocupado por un ventilador mecánico, sondas nasogástricas. Entonces, hay dimensiones que son importantes, estos son los promedios, por eso les digo que este es un promedio, puede ser 25, en otros libros aparece 28, pero este es un promedio de la longitud del esófago. Pero esto que estamos viendo aquí, el 15, el 25 y el 35, son promedios de distancia que hay entre la arcada dentaria superior, los incisivos superiores, y la llegada al estómago. Entonces, hay 15 centímetros si es que ustedes introducen una sonda en los cuales desde los incisivos superiores, si avanzan 15 centímetros, van a llegar solamente hasta el estrechamiento dispuesto en la unión cricoesofágica del músculo cricofaríngeo. Si avanzan la sonda y llegan hasta los 25 centímetros, van a llegar hasta el estrechamiento dispuesto a nivel de lo que corresponde al arco aórtico. Si avanzan sobre los 35 centímetros, ya van a llegar a la posición del hiato esofágico del diafragma. Más que eso, ya están dentro del estómago. Las sondas que se ponen para este tipo de procedimiento vienen con unas marcas. Esas marcas indican cantidad de longitud que tiene la sonda. Como les digo, es un promedio, pero si ya avanzaron hasta la marca de los 15 centímetros, están en la parte alta del esófago. Si avanzaron hasta los 25 centímetros, están en el segundo estrechamiento, parte media del esófago, torácico. Y si ya llegaron por sobre los 35, ya están dispuestos a nivel de la posición del hiato esofágico, próximos a la parte de su desembocadura a nivel del estómago.
Los estrechamientos, uno está a la altura de la unión cricoesofágica, C6, el otro, el arco aórtico, está a la altura de T4, siempre el estrechamiento es por una marca que se deja en el borde izquierdo del esófago. Después, un punto más abajo, está la relación que tienen con el bronquio principal izquierdo, a la altura de T6. Después, el otro estrechamiento se da cuando pasa por el hiato esofágico a la altura de T10. Aquí está la longitud, 25 centímetros como promedio, 5 a 8 centímetros para el esófago cervical, 16 centímetros lo más largo para el esófago torácico y finalmente entre 1 y 4 centímetros para el esófago abdominal. Aquí estamos viendo el esófago y las relaciones. Siempre pasa en la parte cervical y en la parte torácica alta. Tiene una relación hacia la parte anterior con la tráquea cervical, con la tráquea torácica. Después se cruza con los bronquios por la parte anterior. El bronquio principal del lado izquierdo deja una marca en el borde izquierdo del esófago y sigue descendiendo hasta pasar por el hiato esofágico a la altura de T10. Aprovechando esta imagen, ese elemento vascular que está ahí es un colateral de la aorta abdominal y se denomina tronco celíaco. Hacia los lados del tronco celíaco están los ganglios celíacos, lo que controlan todo simpáticamente, correspondiente al hígado, al estómago, al páncreas y al vaso. Esta es una vista lateral para poder ver la relación del esófago con la tráquea en la parte cervical y torácica alta, con la aorta torácica hacia el sector del lado izquierdo, con la vena ácigo, que aquí no está presente, hacia el sector del borde del lado derecho. Este ya lo hemos revisado. En el caso de las hernias del hiato, esto es muy débil y arrastra la parte alta del estómago incluso hacia la zona torácica. En ese caso, el paciente ya no se puede alimentar, la posición semisentado igual le provoca reflujo y la última solución entonces es un cerclaje, como les decía, es un reforzamiento de lo que corresponde al tejido conectivo que va alrededor del paso del hiato esofágico. La inervación fundamentalmente está dado a nivel de los nervios vagos, desde el punto de vista parasimpático, a través del tronco vagal del lado izquierdo, del lado derecho, que después el izquierdo se va hacia la parte anterior y forma el tronco vagal anterior, mientras que el otro forma el tronco vagal posterior. El izquierdo forma el tronco vagal anterior, ahí dice posterior. No, está bien. El vagal anterior es el amarillo y el vagal posterior es el que está medio tenue porque va hacia la parte posterior. El nervio vago derecho se va hacia la parte posterior y el nervio vago izquierdo se va hacia la parte anterior. La irrigación está dada por arterias que son derivados colaterales, viscerales, mediastinales de la aorta torácica a través de arterias esofágicas o mediastinales, dependiendo de la altura del esófago, es cómo es que recibe su irrigación. Vasos colaterales, mediastinales, viscerales de la aorta torácica. Este es un esquema de cómo se procede para instalar una sonda o nasogástrica o bucogástrica. Si es bucogástrica, aquí está el cálculo que se hace desde los incisivos superiores, de 15 al primer estrechamiento, de 25 al segundo estrechamiento, a 35 al tercer estrechamiento. En uno lo que se hace es insuflar un balón que llega hasta la posición del estómago y se fija la sonda en esa posición para evitar que suba y baje.
Se insufla también a través de un balón que va alrededor de la cánula, en la posición del esófago, y en otro se hace la instalación de una sonda de aspiración. Fundamentalmente, esto está dispuesto como un procedimiento no de alimentación, sino para extraer procesos hemorrágicos que estén dispuestos en la parte profunda o del esófago, en su parte terminal, o de hemorragias a nivel de tipo gástrico. Entonces se instala la sonda, se fija por medio del insuflado de estos dos balones y se hace el proceso de aspiración, o del estómago, en el caso de úlceras gástricas, o del esófago, en el caso de úlceras de los plexos venosos esofágicos. Si se instala una sonda de alimentación, se hace por vía nasogástrica, se estabiliza la sonda también con insuflado y a través de una máquina de alimentación o de una jeringa de alimentación se hace la introducción de las sustancias nutritivas para mantener a este paciente. Este procedimiento es para extracción de fluidos que estén o en la parte profunda del estómago, perdón, del esófago, o en el interior del estómago. Esta es una sonda nasogástrica que además tiene una naricera para el aporte de oxígeno. Los elementos que están en el mediastino posterior los hemos conocido. Esta es la vena ácigo, la vena hemiácigo, hemiácigo accesoria. Está lo que corresponde al tronco torácico, al conducto torácico, la cisterna del Kilo, del Quimo o de Pequet. Esto no forma parte del tórax, aquí va el diafragma. Esto está en la parte alta de la cavidad abdominal, pero el conducto torácico sí forma parte del mediastino posterior. Los elementos correspondientes a los ganglios simpáticos y al tronco simpático, los nervios esplácnicos, mayor, menor e inferior, forman parte de los elementos del mediastino posterior. Y si tuvieran que identificar en un práctico estos elementos correspondientes a aquí están señalados solamente los elementos del mediastino posterior. ¿Quién sería el elemento que está señalado con el número 1? ¿Cómo andan en la identificación? ¿Quién sería el número 1? Tráquea torácica. La tráquea torácica, perfecto. Un punto. ¿Quién sería el número 2? Continuación de la tráquea. Pero lo estamos viendo por el lado derecho. Entonces el bronquio principal derecho. Bronquio principal derecho. 2 puntos lleva hasta el momento. ¿Quién sería el número 3? El 3 representa este elemento que va avanzando acá. La vena ácido. La vena ácido, ¿ya? La vena ácido. El arco de la vena ácido forma parte del mediastino superior. Hay una tráquea que está en el mediastino superior y hay una tráquea que está en el mediastino posterior. Va a depender de la posición que tenga. En esta otra vista, por la parte izquierda, ¿quién sería el número 4? El equivalente al número 2. El bronquio principal izquierdo. Bronquio principal izquierdo. ¿Quién sería el número 5?
los elementos que ya hemos descrito del sistema nervioso autónomo, simpático. Aquí pueden responder tronco simpático, ganglios simpáticos torácicos, si fuera un poquito más abajo, nervios esplácnicos. El 6, ¿quién sería? De ahí derivan las colaterales que se denominan arterias intercostales, arterias esofágicas, arterias traqueales. ¿Quién es el número 6? La aorta torácica. Aorta torácica o aorta descendente. Si tuviéramos que reconocer los elementos del mediastino superior, el arco aórtico, por ejemplo, lo que corresponde a la vena cava superior, el arco de la vena ácido, si tuviéramos que reconocer los elementos del mediastino superior en un adulto, el resto adiposo del timo, si fuera un niño, estaría en esta posición. Pero como está arriba, este es un dibujo de lo que corresponde a un adulto. En el mediastino medio, el saco pericárdico. Y aquí no están representados los elementos de los compartimentos pleuropulmonares, correspondientes al lado derecho y correspondientes al lado izquierdo. También vamos a hacer el recuerdo de lo que vimos en cuello. En cuello dijimos que la fascia muscular estaba dispuesta en 3 capas. Una capa superficial, ¿se acuerdan? De revestimiento que cubría al trapecio y al esternocleidomastoideo. Por eso es que los dos están muy comunicados desde el punto de vista de las lesiones, porque están envueltos en una misma fascia. Después venía una capa media que fundamentalmente está dispuesto para el control de los músculos ioideos, mayoritariamente los infraioideos. Después venía una capa profunda, que es la capa prevertebral, que envolvía a los músculos anterolaterales del cuello, pero también envolvía a los músculos profundos al trapecio, que estaban dispuestos en esta zona. Lo que correspondía al seno espinoso de la cabeza, al longuísimo, a los esplenios cervical, cefálico, los músculos suboccipitales y los músculos que estaban dispuestos en los planos profundos. De estos, nosotros dijimos que había una fascia visceral que tenía 2 capas, una lámina pretraquial que iba por delante de la laringe, de la tráquea, de la glándula tiroides, y una capa que iba por la parte posterior y que era la denominada retrofaringia. Esta retrofaringia va desde la cavidad oral y se profundizaba hacia el sector del mediastino posterior. Entre la capa alar y la capa retrofaringia hay un espacio. Este espacio entre la capa alar, la prevertebral y la fascia retrofaringia, que es un espacio bastante reducido, hay una comunicación con el mediastino posterior, de tal manera que a veces los procesos de aumento del exudado, de membranas que son serosas, desgarros que pueden acumular líquido sanguinolento desde esta posición, un síndrome del latigazo, por ejemplo, pueden llegar a descender y a ocupar el mediastino posterior, provocando inconvenientes a nivel de los sectores del mediastino posterior y del mediastino anterior. Y hay que hacer drenaje de estos líquidos, si no, no van a salir. Estas son las conexiones que hay desde el cuello hasta el mediastino posterior. Y finalmente, una imagen de una disección de un tórax en la vista lateral. Les ayudo con lo más fácil, ustedes se van con lo más difícil. Este es el mango manubrio del esternón, este es el cuerpo del esternón, este es el proceso sifoide del esternón. Aquí está parte de la columna cervical y comienza la columna torácica. Entonces, ¿qué elemento es el que estoy señalando en esta posición? Todo esto.
¿Quién está por detrás del esternón? Si ustedes se ponen la mano en la región esternal, como se ponen los famosos, los empresarios, toda la gente que tiene a veces un afán de protagonismo, cuando se ponen la mano en la región esternal, ¿quién está por detrás de la región esternal? De hecho, las maniobras que se hacen aquí son para ¿El corazón? provocar presiones directas sobre el corazón. Este es el saco pericárdico, esta lámina delgada y fibrosa, este es el corazón. Estos son los elementos del mediastino medio. ¿Cómo se llama este elemento que sale del corazón? Lo estamos viendo por el lado izquierdo. Después da una vuelta y se va por detrás del arco aórtico, la aorta. Este es el origen de la aorta. Y si esta es la aorta, ¿quién es este elemento? Por detrás de la aorta. Aquí no se ve, pero aquí debiera estar el pulmón del lado izquierdo y al otro lado el pulmón del lado derecho. Esta es la aorta, esta que está aquí, esta es la arteria pulmonar. Eso que está ahí es el diafragma. Una relación muy importante, indirecta pero muy importante, porque el corazón a través del diafragma, que tiene un contacto directo, se relaciona con esta estructura. ¿Quién está por debajo del diafragma? ¿El hígado? El hígado. Aquí no se ve, pero un poco más hacia la parte izquierda estaría el estómago. Entonces hay pacientes que a veces creen que es un problema de gastritis, pero están avanzando con un problema de tipo cardíaco, con una isquemia o con un infarto del músculo cardíaco. Y se confían que es un problema digestivo. Y toman antiácidos, eh, tratan de eliminar gases, pero los síntomas y signos son completamente distintos. Y de una isquemia pasan al infarto. Si hay un infarto, el tejido cardíaco se muere y esa lesión permanece inalterable en el tiempo. Le pueden restablecer la circulación, que viene a continuación de la arteria que se encuentra comprometida, pero una zona del corazón se muere de manera irreparable. Y al revés, hay pacientes que se asustan, acuden a un centro de urgencia pensando que es un infarto y tal vez sea un problema de tipo digestivo, o un problema hepático, o un problema de tipo gástrico. Se confunden fácilmente. Ahí ustedes van a ser importantes en la educación que van a hacer de sus pacientes. ¿Tienen alguna consulta? Si no, quedamos hasta acá. Profe, ¿cómo ¿Sí? identifico la diferencia entre uno y otro? ¿Entre quién y quién? Que recién dijo que se podía confundir. Ah, ¿usted como eh, médico claro. o Sí, usted sí, como sí. paciente? Las dos. Como paciente, el paciente que no conoce deja pasar las cosas, pensando que es un problema gástrico, el problema de la isquemia, de la obstrucción parcial de la arteria coronaria sigue avanzando, hasta que se convierte en un infarto y ya no puede más. En ese caso, quienes están alrededor de él, porque él es imposible que se traslade de manera personal, tiene que otra persona hacerse cargo de ese paciente infartado, lo tiene que llevar a una clínica para que le realicen el procedimiento de rigor. Pero pacientes que son bastante acuiciosos con su cuerpo, si sienten un dolor en la región esternal o precordial, se asustan pensando que es un infarto. Y van al centro de urgencia y no era un infarto, era un problema de gastritis o era un problema de vías biliares. Ustedes lo primero que van a hacer es tomarle los signos vitales, si está en una crisis de hipertensión o no lo está. Lo segundo es un examen de sangre en donde se ven ciertas enzimas cardíacas que se producen con la muerte del tejido cardíaco, del miocardio. Esas enzimas cardíacas
están en niveles muy altos cuando el tejido cardíaco ya ha comenzado su proceso de descomposición. Y una enzima cardíaca muy alta es lo típico de un infarto. Después habría que pensar en otros procedimientos para poder saber exactamente cuál es la arteria comprometida. Si es una, si son dos, si son tres o si son más. Si es una y la arteria es una colateral, se hace varios procedimientos. Una trombolisis, que es un medicamento que disuelve el coágulo, en el caso de que fuera un coágulo. Si la coronaria angiografía indica de que el vaso simplemente está colapsado por un aumento de la presión arterial, se dan medicamentos para distenderlo. Por ejemplo, nitroglicerina u otros medicamentos por vía inyectable. Se distiende la arteria. Si el elemento fuera una placa de ateroma, que es dura y que obstruye completamente el paso de la sangre, se hace un procedimiento de una angioplastía, que es introducir una sonda, una cánula, por vía de la arteria femoral o por vía de la arteria radial, que llega hasta los vasos coronarios. Se distiende un balón que lleva la sonda y se separan las paredes del vaso. Se retira. Si el vaso vuelve a colapsar, se introduce una especie de prótesis, que es una malla que se denomina stent, que se suelta, es como una especie de resorte que tiene múltiples fibras orientadas en el espacio y que mantiene la estabilidad del lumen del vaso. Si que fuera una, por ejemplo, o fueran dos, pero no en arterias principales. Si fueran más las arterias principales, la solución es de tipo quirúrgica, hacer un bypass. Ya lo habíamos conversado, de arterias torácicas internas, se pueden utilizar las dos como derivados arteriales. Si necesitaran más, por la cantidad de infartos, se utilizan algunas venas superficiales del miembro inferior. Pero ya es una situación más compleja. Si usted es un cirujano cardiovascular, va a hacer el bypass. Si usted es un cardiólogo, va a realizar los procedimientos de stent, de trombolisis y el diagnóstico inicial. Si es un médico de urgencia, va a realizar los procedimientos de toma de pulso, toma de presión y algunos medicamentos que pudieran desobstruir la obstrucción parcial de la arteria. Si es una obstrucción total, tratamiento quirúrgico. Si están en Punitaqui, donde no hay cirujanos cardiovasculares, donde no hay cardiólogos y hay médicos generales de zona, algo van a tener que hacer, estabilizar al paciente, mientras llega el vehículo que lo pueda trasladar a un centro de urgencia más avanzado. Llegamos hasta acá, ¿les parece? Y el miércoles seguimos. Si tienen más preguntas, las hacen el día miércoles. Profe, yo tengo una duda. Dígame nomás. Al final, ¿para cuándo va a quedar la fecha de noviembre del laboratorio presencial? Mire, hoy día Porque hay una reunión, porque la universidad citó a reunión para definir la presencialidad de los funcionarios y de las actividades de tipo académica. Entonces, dependiendo de cuál sea esa conversación, el miércoles yo les comunico, definitivamente. ya, profe, muchas gracias. Estamos en una zona de limbo en que recién hoy día nos están llamando a reunión para ver la vuelta a la presencialidad. No sé si de nosotros o de nosotros y ustedes también. No lo sé. Hoy día se sabe. Ya, profe. El miércoles muchas les tengo gracias. la noticia concreta. Me voy a otra clase ahora, así que los dejo y el miércoles me siguen preguntando. Que les vaya Chao, bien. profe, que esté Chao, bien. chao. Muchas gracias. Chao, Chao, profe, profe, que esté gracias. bien. Chao, chao.